con ansiedad, ha estado afanoso por algo, algo le preocupa, dígale: Señor, te entrego todo esto que me roba la paz, Señor, y lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Padre. Vamos, dile: te anhelo, anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. ¿Cuántos anhelamos cada día estar delante de Él? Amén. Démosle ese aplauso a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Damos gracias por su amor, por su presencia. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Los que están en casa también, nos alegran que estén conectados. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico, tu casa, mi casa, nuestra casa. También los que vienen de visita, los que están por primera vez o hacía días no venían, bienvenidos. Nos alegra mucho verles en este lugar. Amén. ¿Cuántos amamos estar en la casa del Señor? David dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y lo más importante y lo mejor que podemos hacer nosotros es escoger estar en la casa del Señor, darle ese primer lugar al Señor. Amén. Dice Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, hoy usted está en lo mejor, dando lo mejor para Dios. También queremos felicitar a las mujeres. ¿Cuántos damos gracias por las mujeres, varones? A ver, hoy hay muchas mujeres hoy. Felicitaciones. Bueno, aunque el Día de la Mujer es todos los días, ¿cierto? Pero pues hoy se recuerda este día haciendo homenaje, honor a las mujeres. La mujer sabia, la mujer, dice mujer sabia, ¿quién la hallará, cierto? Una mujer sabia, una mujer que fue hecha a la imagen de Dios. Yo le decía a los hermanos en el primer servicio que cuando Adán despierta de su sueño, cuando dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, dice, dijo: le haré ayuda idónea para él. Entonces, cuando se despierta Adán, la expresión de él dice: por fin alguien como yo, carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, él quedó maravillado por ver que Dios le había dado una mujer como compañera, como amiga, alguien con la que él pudiera compartir. Entonces, si Adán tuvo esa expresión, ahora cada día nosotros como hombres no dar gracias a Dios por las mujeres. Damos gracias a Dios, ¿cierto? Porque es la bendición que Dios ha puesto para nosotros como hombres, sea esposo o como madres, esa mamá que siempre da su vida por sus hijos, como amiga, como compañera, en todos los sentidos es una bendición. Amén. Así que las honramos y de verdad que deseamos lo mejor en este día para ustedes. Ojalá les den muchos regalos. Amén. Amén, mujeres. No. Las inviten a almorzar por lo menos. Pero bueno, gloria a Dios. Bueno, quiero que pensemos en esto, un reflector. ¿Cómo es un reflector? Sí, imagínense un gran estreno de cine o una gala importante. En la entrada hay enormes reflectores que lanzan luces potentes hacia el cielo. Hay lugares que por ejemplo, cuando hay circos, hay lugares donde sacan un reflector. ¿Qué hace ese reflector? Como que ilumina, pero ¿qué más hace? Usted dice: uy, ¿qué será eso? Llama la atención, muy bien eso. Entonces como que dice: vamos todas a ese lugar. Entonces nadie va a la gala, por ejemplo, si es un momento especial en el lugar donde usted vaya a ir, donde usted vio que está ese reflector. Nadie va a ese lugar para mirar el reflector.
Nadie se toma una foto, por ejemplo, con una lámpara. ¿Ustedes qué piensan? No, ¿cierto? Ahora, el reflector está ahí para una sola cosa. Mire esto, anunciar que algo importante está sucediendo, ¿sí? Y guiar a la gente hacia la entrada donde está la verdadera estrella. O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces vamos a mirar. Si hay lugares donde ponen un reflector, entonces sale alguien y ¿cierto? Sea el artista, sea un comediante, sea quien sea. Entonces, hoy vamos a mirar a través de un pasaje en la Biblia cómo un hombre fue ese reflector en su época, que atrajo a muchos, pero donde la estrella no era él, era alguien más importante. Y la idea es que nosotros podamos ser como ese reflector, que podamos resaltar a alguien más importante que a usted. ¿Sí? Entonces vamos a mirarlo allí en San Juan capítulo 1, en el versículo 19. La idea es que a través de este pasaje podamos entender cómo Juan, quien escribió este evangelio, nos habla de Juan el Bautista, que fue un hombre que cumplió una misión, un propósito aquí en la tierra. Inclusive hay una identidad que la marca muy clara en su vida. Se da cuenta quién es él y a la vez el propósito hacia lo que Dios lo había puesto acá en la tierra. Y vamos a mirar a través de este pasaje cómo el Señor nos quiere enseñar también a través de Juan el Bautista lo que Él quiere que resaltemos. Ya estamos allí, trajeron su Biblia, recuerde tomar apuntes, recuerde que hay una agenda por ahí que usted puede llevar también para que pueda escribir cada vez que Dios le hable a su corazón. San Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Ahí empieza a generarles una expectativa a ellos. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Mire esta pregunta, ¿qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba, ¿qué? Bautizando. ¿Qué tal si usted por un momento le dice, Señor, habla a mi corazón en esta mañana? Enséñanos tu verdad, Señor. Que al salir de este lugar podamos tener claro, Señor, lo que tú quieres hablarnos a cada uno. Dígale, Señor, háblame, Dios. Hoy toma tú el control, Señor, de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que Juan el Bautista, como Juan el Bautista, nosotros debemos ser esos reflectores. Si la gente se queda admirando, por ejemplo, nuestra vida por la oratoria, por los talentos o las habilidades que tengamos, o porque usted se ve como una persona muy santa, la más ungida, la más hiper mega espiritual, quiero decirle que hemos fallado. Porque nuestro éxito, escuche esto, ocurre cuando la luz que emitimos hace que la gente vea es a quién, a Jesús. Inclusive también Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, aquí se trata de que en el escenario como tal, por ejemplo, al estar nosotros aquí reunidos, eso lo vamos a ver ahora, el centro es él.
no nosotros. Aquí nosotros, pero no lo digo así, no somos los más importantes. Es Jesús. Y Juan da claridad sobre eso. Que si bien él estaba cumpliendo una misión y un propósito, su atención no la centró en él. Y cuando le hacen esas preguntas, fue un hombre que supo responder. Que eso fue lo que causó curiosidad, en los religiosos, que en ese tiempo eran los fariseos, y todos los que le seguían, que muchos atendían a su mensaje y se arrepentían y entregaban su vida al Señor, pedían perdón, pero los que estaban allí estaban inquietos también. Bueno, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres? Entonces, aquí la idea es que nosotros como iglesia nos preguntemos de esta manera: ¿estamos tratando de ser la estrella del show o el reflector que apunta hacia Jesús? Porque hoy vemos iglesias así, donde todo se vuelve como un ¿qué? Un show. Y donde lo que atrapa a las personas es lo que ven ahí en ese momento, pero no están proyectando ¿a quién? A Jesús. Sea una banda musical, sea un predicador, aún hasta el mismo lugar, porque muchas veces se construyen templos que si bien deben verse bien, pero a veces con el fin de atraer a las personas, pero no atraerlos hacia Jesús. Y eso es algo que nosotros debemos cuidar. Entonces, ¿estamos tratando de ser la estrella de ese momento o estamos siendo el reflector que apunta hacia Jesús? Es decir, que cuando lo vean a usted y a mí, vean a quién, a Cristo. Y eso ya va con algo más en profundidad, en el sentido de que, ¿qué mensaje estoy dando yo? En Juan el Bautista venía algo especial, que por eso mucha gente lo seguía, que para muchos chocaba su mensaje, ¿sí? Pero realmente lo que él buscaba era que entendieran que había alguien más importante que él, que era Jesús. Entonces, en este evangelio vamos a encontrar, haciendo un pequeño resumen de lo que hace días empezamos a hablar de esta serie, de ver a Jesús a través de este evangelio. ¿Quién es Jesús? Y Juan da una verdad eterna de quién es Jesús. Por ejemplo, él dice en el versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, está hablando de que había alguien antes que ¿quién? De él. O sea, hablando de un Dios eterno, de Jesús. Inclusive en los primeros versículos que estudiamos del 1 al 18, nos dimos cuenta de que Jesús se presenta allí como el Verbo, ¿cierto? Como el Rey, el Salvador, Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, ahí Juan el Bautista está reafirmando eso. Y fuera de esta parte, también está dando a conocer de que es un rey, porque él se menciona, ni siquiera soy digno de desatar ¿qué? O sea que él los pone a pensar, y está entre nosotros, que aquí donde se desenlaza esta enseñanza. Como religiosos, si usted mira allí, en primer lugar vemos, empiezan a hacer una investigación religiosa allí a Juan. Lo empiezan a indagar. Le empiezan allí porque si usted lee el versículo 19, se da cuenta de que mandan, los de allí de Jerusalén mandan a un grupo de hombres que eran los sacerdotes y ¿quiénes? Y los levitas. Vayan a ver dónde está este hombre, qué es lo que está diciendo. O sea, querían saber y empiezan a indagarlo y le hacen 3 preguntas. ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres profeta? Y Juan responde, mire, da claridad de que él no era ¿quién? El Mesías. No soy ni el Cristo, no soy ni el profeta, ni soy Moisés. Porque para los religiosos había una expectativa, porque había una promesa de que iba a venir un Salvador, un Rey, un Mesías, alguien que iba a cambiar la historia en ese tiempo. Sin embargo, ellos no se habían dado cuenta que él estaba entre quién. Ya Jesús estaba entre ellos, inclusive lo hayan rechazado. Por eso en San Juan 1:11 dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. O sea, era tremendo.
Mira lo que hace la religiosidad, no les permite ver ni conocer cuando el maestro, cuando Dios o cuando Jesús está ahí. Está ahí. Entonces, siempre va a haber como esa inquietud. ¿Quién eres? ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes por qué van allá? No le han hecho preguntas. ¿Ustedes por qué van a una iglesia? ¿Y ustedes por qué creen en tal cosa? ¿Sí? Siempre como cuestionando. Sin embargo, me fue confusión. Juan el Bautista tenía claro su identidad y no se tomó atribuciones en ese momento, porque él podría decir, no, yo soy un gran hombre, vea cómo el Señor me usa, cómo el Señor tal cosa. No, al contrario, dijo, no, yo no soy el Cristo, no soy, ¿sí? No soy la persona que ustedes esperan. Por ejemplo, había la promesa de un profeta como Moisés, que eso está en Deuteronomio 18:15, cuando allí habla de que había un mensajero, que iba a venir alguien como Moisés, Jesús. Inclusive Jesús reafirma que él fue esa persona que fue levantado como ¿qué? Como esa serpiente en el ¿qué? En el desierto. Entonces se recuerda. Entonces todos tenían como ese pensamiento, ¿eres tú Moisés? O como Elías, la promesa del regreso de Elías, Malaquías 4:5. Decían, ¿eres tú Elías? ¿Sí? O sea que la gente estaba esperando esa intervención de Dios. Pero vuelvo y le digo, si usted leyó con detenimiento, ya Jesús estaba entre quién, entre ellos, y no se habían dado ¿qué? Cuenta. Qué tremendo eso. Hoy muchos, por ejemplo, hablando del regreso ya de la segunda venida de Jesús, que bien lo hemos explicado, muchos no creen que Jesús, el que vino hace muchos años atrás, más de 2000 años atrás, fue el que vino. Algunos están esperando todavía esa manifestación, cuando ya pasó. Ya nosotros creemos que Jesús vendrá por segunda vez. Esa es la esperanza que tenemos. O que nos vamos a encontrar con Él, o que si morimos seremos resucitados, seremos arrebatados, nos vamos a encontrar con Él. Pero está la promesa de que Él vendrá por segunda vez. ¿Qué pasa acá? Muchos no creen eso. Inclusive en Mateo, Jesús en su gran discurso escatológico dice que serán los postreros días, los tiempos finales serán como los días de Noé. Muchos no creerán. Y hoy pasa eso. No creen que Jesús va a venir por segunda vez. No creen que Jesús fue el Salvador del mundo. Y por eso hoy en día hay muchos conflictos también frente a eso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué creen en Jesús? Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la seguridad como lo tuvo Juan el Bautista. No lo soy, pero aquí vemos ya la respuesta. Que sabía en este caso, Juan sabía quién no era él, que en este caso no era el Cristo, pero sí sabía de que él era un mensajero, que ahorita vamos a hablar de eso, que era la voz de Dios en ese desierto. Que eso es lo que somos la iglesia. Somos esa voz, de mensaje para la humanidad. Entonces, Juan sabía quién no era. La verdadera grandeza, mire esto, espiritual comienza con la humildad, porque él podría haberse tomado atribuciones, de pronto de decir cosas para beneficio de él. Sin embargo, él dice, no, yo no soy. Juan dice que él no es ni siquiera el Cristo, él no es. Inclusive, miremos un pasaje en Lucas, sin dejar Juan, Lucas 3:15-16, San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 15 y 16. Como el pueblo estaba en expectativa, estaba como en expectativa, preguntándose en todos en sus corazones, si acaso Juan sería ¿quién? ¿Sí? ¿Por qué creen, si ustedes van un poquito allí, por qué creen y pensaban que él era el Cristo? Porque estaba bautizando, porque veían algo diferente en el mensaje de él. Llamaba a las personas ¿a qué? Al arrepentimiento, a un cambio, a que se pusieran a cuentas con Dios.
Y si ustedes miran, ese mensaje calaba mucho a lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel tiempo atrás. ¿Qué le decía Dios al pueblo? Arrepiéntase. ¿A través de quién se lo decía? De los profetas. Y si miramos, Jesús sigue esa secuencia. Y la iglesia debemos seguir la secuencia. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Arrepentidos. Debemos pedir perdón, debemos ponernos a cuentas con Dios. Hay que bautizarnos, hace parte del propósito de Dios. Entonces, todos pensaban, ¿será este el Cristo? Tenían expectativa. Entonces, 16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más. Mire cómo lo veía él. ¿Más qué? Oiga, ya otro pensamiento de quién es Jesús. ¿Un hombre qué? Poderoso. Poderoso. De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él los bautizará. Ya dice aquí algo también tremendo. Con el Espíritu Santo, cosa que no podía hacer ¿quién? Juan. Juan no podía hacer eso. O sea que Juan tuvo clara su identidad en ese momento y con humildad reconoce, no, yo no soy el Cristo. Porque es que por un lado Él va a ser más poderoso. Y por otro lado, Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. O sea, era tremendo eso. ¿Qué es lo que podemos nosotros experimentar ahora? En Jesús. Esa experiencia sobrenatural del poder de Dios. ¿Cuánto hemos tenido la experiencia con el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Esa conversión, ese nuevo nacimiento. Entonces, la iglesia en su ministerio verdadero no busca una fama personal. Escuche esto, sino señalar siempre a quién. A Cristo. En una iglesia nos reunimos no para que el hombre sea exaltado, una mujer, una persona, un ministerio X, porque es que hoy vemos que andan por ahí rodando ministerios proféticos, ¿cierto? El profeta, el apóstol, tal, y las iglesias que se mueven solo en eso y solo exaltan eso, pero no están exaltando al que debe ser señalado. ¿Y es quién? Cristo. Cristo, hermanos. Por eso en el escenario, el show acá no es un hombre, es ¿quién? Jesús, Él es el centro. Entonces, si volvemos al pensamiento que les da de qué es un reflector entonces en un teatro o en un escenario como tal no existe para que el público al mirar el reflector, sino que su propósito es iluminar al actor principal, Jesús. Eso sí que lo supo hacer Juan el Bautista, resaltar que Él era el más poderoso. Mira que Él lo dice, Él es más poderoso que yo. Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan no era el reflector, Jesús era el protagonista. Juan era el reflector como nosotros. Jesús es ¿quién? El protagonista. Entonces, si alguien ve un cambio en usted, ve la forma en cómo Dios lo respalda, lo usa, recuerde que el protagonista de ese cambio es ¿quién? Jesús. Si usted ha dado cambios, la gente empieza a notar, porque eso es lo que es a nuestra meta, que vean en nosotros algo diferente, que digan, Jesús me cambió, Jesús me sanó, Jesús me liberó. ¿Se acuerdan del ciego? Dijo, yo era ciego, ahora veo la luz. Yo sé que este hombre se acercó y empezó a decir, o sea, y todos los que estaban ahí preguntando y cuestionando querían como que dijera otra cosa, pero él no podía callar. No, es que fue él. Entonces, el mensaje, escuche, de nosotros como iglesia siempre apunta a que lo señalemos a Jesús. ¿Se acuerdan que una vez yo fui a un lugar, yo no sé si los conté, donde hice una visita y tenían el afiche de X pastor, es de aquí de Colombia, el nombre de la persona, y lo tenían con velas ahí. Y yo, uy, hermano, ¿qué pasó aquí? Yo sí, hermano, yo no me aguanté. Le dije, ¿qué pasó? No, es que gracias al apóstol y al pastor fulano de tal, por respeto me reservo el nombre, igual no tenía la culpa, yo creo que ni siquiera sabía que le estaban dando eso. Es que Él me ha hecho milagros. Él me ha hecho milagros. Él me ayudó en esto, Él tal cosa. Y yo, hermano, un momentico. No fue Él. Fue Dios a través de Él. Jesús, el poder. Porque la Biblia habla que Dios le dio dones a los hombres, ¿sí o no? Pero
cuando yo entiendo que si Él me dio un don, la gloria es ¿para quién? Para Dios, no para ese hombre. Entonces miren lo que hace el ser humano, la religiosidad. Porque inclusive muchos también como que están intrigosos por eso. Seguro que si Juan el Bautista hubiese empezado a hacer todas esas cosas que después hizo Jesús, ay hermano, tendrían a Juan el Bautista ¿dónde? Por eso él aclara, el más poderoso está entre nosotros, refiriéndose a Jesús. Y por eso no se debe exaltar el don ni la habilidad o la persona por su enseñanza, sino ¿a quién? A Jesús, porque es Jesús, Dios a través de él hablándonos, enseñando. Entonces tengamos claro eso. Entonces, la pregunta, la investigación de los religiosos les da entonces claridad acá de que él les dice, no, yo no soy, pero les da una respuesta contundente. Hay alguien más poderoso. En segundo lugar, es la identidad de ese mensajero. La identidad que debemos tener todos cuando insisten acá en saber quién es. Entonces Juan responde diciendo conforme a lo que dice la escritura, yo soy la voz que clama ¿dónde? En el desierto. Entonces ya eso empieza a resonar en los religiosos, esos fariseos que estaban allí, esos sacerdotes, esos levitas, empiezan a recordar lo que estaba allá en Isaías 43 cuando dice, voz que clama en el desierto. ¿Dónde estaba él? En el desierto. Dice, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea que Juan, allí vemos algo importante, es que Juan no se identifica como esa persona importante, sino como ¿qué? Como la voz. Se identifica de esa manera. Es la voz, era la voz. No era la palabra, sino solo la voz que anunciaba la palabra de Dios. Era ese el mensaje. Entonces, aquí viene para nosotros algo interesante. La iglesia debemos cumplir ese rol. Ser la voz de ¿quién? De Dios. Allá literalmente Juan estaba donde, en un desierto. Que hasta en su vestidura y todo eso, por votos que él había hecho, mostraban, y eso es lo que también llama la atención en él. Porque muchos decían, ¿por qué Juan usa esto? Si ustedes se ponen a investigar un poquito la indumentaria de Juan, su vestimenta, todo eso tenía una explicación. Y era porque él quería marcar una diferencia con el propósito que Dios le había hecho a él de su llamado, para que todos entendieran que él estaba haciendo esa voz de Dios. O sea, tenía que marcar ¿qué? La diferencia. Y la iglesia, o sea, usted y yo, nosotros debemos ser ese mensajero que marca la diferencia. Que se note que cuando usted hable, el mensaje que usted y yo damos trasciende. A algunos no les va a gustar su mensaje, porque ¿qué pasaba con Juan el Bautista? Incomodaba, como que se arrepientan, pecadores, era más duro, generación de víboras. Él sí les decía, ustedes son, y a la autoridad también le dijo, usted está adulterando, o sea, de una. No, como dicen por ahí, no tenía pelos en qué, la lengua. Pero era la forma en su momento en que Dios lo estaba usando a él. Cada uno Dios por diseño, conforme al propósito que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, nos usa a su manera. No podemos tampoco compararnos a él. Esa era la manera en que Dios lo usaba a él allí. ¿Sí me van a entender? Porque hoy pasa también eso, que a veces queremos como parecernos a otros. Que porque si gritan que hay tal cosa y que lo otro, o empujan, pegan patadas. No. Que el mensaje que demos sea el que Dios nos está llevando a dar. Ese es el mensaje que va a empezar a generar un cambio en el corazón de las personas. Miren en Mateo 3, 1 al 3, sin perder Juan. San Mateo 3, 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Qué hacía él? Predicar en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos creen que el cielo del reino de los cielos se ha acercado? Ahora, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. O sea que Juan el Bautista tenía claro su propósito. ¿Él qué hacía? Predicar, hablar, testificar,
anunciar. ¿Y cuál era el mensaje? El arrepentimiento. Que había que pedir perdón, arrepentirse. Y por ende, ya daban el paso que también se bautizaban. ¿Qué es un mensaje, hermanos, hoy en día que es actual? El mensaje que debemos dar como cristianos, como iglesia, no solo el pastor, sino todos debemos identificarnos con ese mensaje. El llamado que Dios le hace a la humanidad es arrepentidos. Porque todos hemos ¿qué? Pecado. Porque el reino de Dios está cerca, sí, pero para poder disfrutar de ese reino tenemos que cambiar. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Y por respuesta también a ese amor de Dios, dar ese paso a ser obedientes a lo que Dios me pide. Y por otro lado, no hay nada más importante que poder disfrutar de lo que el Señor nos da, de su paz, de su gracia, de su amor. Entonces, observemos lo siguiente. Entonces, Juan no se identifica como persona importante, sino como una voz. Por eso les decía aquí, en el escenario, el centro es Él. Cuando salimos a un lugar o nos invitan, somos una ¿qué? La voz de Dios. Somos una persona que representamos lo que Cristo ha hecho en nosotros, al Señor. Ahora, todos los evangelios muestran que Juan cumple a cabalidad, perdón, esto lo digo de esta manera, a cabalidad con su misión. Fue el cumplimiento de la profecía preparando el camino del Señor. Y qué bonito eso, ¿cierto? Que uno pueda cumplir con esa misión. Mire lo que Dios le encargó a Jesús a sus discípulos cuando estaba ascendiendo al cielo. Las últimas palabras que dice cuando Él ya va subiendo, Él va a Mateo 28, 19, 20. ¿Qué les dice? Por tanto, id y haced discípulos. Predique este evangelio a todas las naciones. Y los apóstoles lo hicieron y hoy en día nos lo han cargado ¿a quiénes? A toda la iglesia. O sea, somos nosotros. Entonces, como iglesia, estamos siendo conscientes, escuche esto, para dar a conocer a Jesús. O sea, el cristianismo consiste en preparar corazones para Cristo. La iglesia existe para eso. Así como lo hacía Juan, nosotros hacerlo de esa manera, que la gente encuentre a Jesús, se encuentre con Jesús, conozca a Jesús. Por eso, cuando empezamos a ver este evangelio de Juan, uno de los propósitos principales que da Juan allí es mostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Dios verdadero, ¿cierto? Que en Él solamente podemos tener la salvación y vida eterna. Y como dijo, Él es el camino ¿a quién? Al Padre. Y por eso Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el mensaje que damos nosotros debe ser eso, que la gente conozca a ese Dios verdadero. ¿A través de quién? De Jesucristo. Eso, hermano, lo vamos a aprender todos estos días, porque la idea es que en este lugar entendamos que el que es el atractivo, digámoslo así, el que llama la atención, no es un local, no es un lugar como tal, sino Él, Jesús. ¿Qué los une a ustedes estar acá? Jesús, porque lo conozco a Él, lo puedo sentir, puedo experimentar su amor. En tercer lugar, entonces vemos el problema, escuche esto, de la religiosidad, que lo tengo de esta manera, del ritual sin conocer a Cristo. ¿El ritual sin qué? Mira, hermanos, usted puede creer que hay personas que pueden llevar una vida cristiana, pero nunca han conocido a Jesús. O pueden decir, yo creo en Dios, pero nunca lo han conocido. Piensen en eso. Y eso lo vemos acá, porque dice que en el versículo 24 y 26, mire cómo ellos empiezan a cuestionarlo. ¿Usted por qué bautiza? Si usted no es ni Jesús, no es el Cristo, no es el profeta, no es Moisés, o no eres Elías, por ejemplo, ¿por qué hace esto? Entonces mire lo que Juan les dice allí en el versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los ¿qué? Fariseos.
religiosos, era un grupo de religiosos, fariseos eran un grupo de religiosos que también pues tenían un cierto poder, ¿cierto? Y tenían una influencia en su época. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces Juan los pone aquí a tambalear. Pues Juan le responde diciendo, yo bautizo con agua, sí, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros. Porque antes de que Jesús fuese bautizado y se cumpliera esa promesa de que iba a ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego, pues estaba ese propósito de que todos fueran ¿qué? Bautizados para arrepentimiento y perdón de ¿qué? De pecados. Entonces, y ellos estando allí no entendían eso, y fuera eso porque Él estaba preparando los corazones de las personas para que se encontraran con Jesús. Y eso es interesante porque Juan les da una respuesta profunda. En medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen, que era una gran verdad espiritual. Y mire esto, ellos podían ser religiosos y aún así no conocer al Mesías. O sea, no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. Que inclusive en Juan 1:10, mire lo que dice Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no ¿qué? ¿Usted no cree que hoy en día hay personas así? Muchos dicen creer en Jesús, pero nunca lo han ¿qué? Conocido. Muchos, en iglesias. Jesús está en medio de todos los religiosos de ese tiempo y no se habían dado cuenta de que Él era el Mesías. Lo que se había profetizado. Dios, ¿con quién? Con nosotros. Isaías 9:6, ¿cierto? Ellos no sabían que Jesús ya estaba ahí. No lo habían visto. Que inclusive, les decía yo ahorita a los hermanos, hoy muchos no creen que el Mesías que vino hace muchos años no es. Algunos todavía lo están esperando. Eso es triste, porque eso muestra cómo la oscuridad y a veces esa parte religiosa no les permite ver, entender que ya hay un cumplimiento de la palabra y que ya en este caso está por segunda vez para encontrarnos con ese Salvador, ya por la eternidad. Que no nos pase eso a nosotros, hermano. Porque podemos caer en un error, que usted puede llevar mucho tiempo en la vida cristiana, mucho tiempo en el cristianismo, pero nunca estar convencido que creyó en Jesús. Eso sería muy triste. Porque se volvió en un religioso ¿qué? Más. Los que estaban en ese tiempo con Jesús les pasó igual. Y mire que eso es más triste todavía. En Mateo 7:22 al 23, que eso es lo que a muchos... Inclusive hablamos del 21, Lorencita, si podemos, bueno, allí lo corregimos, 21, desde el 21 al 23. Mire lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, mire, el que hace la voluntad de mi Padre que está donde, en los cielos. Muchos, mire, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Usted ha visto iglesias así? ¿Lugares así? O personas que dicen, eché fuera demonios, profetizo, hablo en lenguas, hablo un poco de cosas. ¿Y qué les dijo el Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Por qué el Señor les diría eso? Si ustedes miran, pueden ser personas que tal vez nunca hicieron la voluntad de Dios o nunca tuvieron un cambio en su vida también. Eso, ahí donde dice, cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta quién es realmente quién es quién. Por eso nuestra meta es cada día dar frutos dignos, porque no se trata de que usted haga esto, lo otro. Yo no voy al cielo porque sea pastor. No, yo voy al cielo porque soy hijo de Dios. Porque bueno, cumplí un propósito, pero estoy andando bien con Dios. Mi mensaje habla de lo que Cristo ha hecho en mí. Por ejemplo, les devuelvo una pregunta que en estos días me hicieron. ¿Qué mensaje está dando usted?
¿Qué mensaje ven en ustedes como personas, como iglesia? ¿Ven una persona transformada, renovada? Una persona pacífica, reconciliadora, una persona que muestra el amor de Dios a través de usted. Entonces, personas religiosas que no conocen realmente a Cristo. Y yo acá abajo tengo algo, que eso es el riesgo que podemos correr cuando entramos en la religiosidad, que la religiosidad sin conocer a Jesús no salva. Usted no es salvo porque haga parte de una iglesia o a una religión X, sea cual sea. Usted es salvo porque ha creído realmente en ¿quién? En Jesús, lo ha conocido a Él, vive por Él, ¿sí? Entonces, siempre un hombre, una mujer, una iglesia va a apuntar a Jesús, no al hombre, ¿sí? Siempre, porque la religión a veces lleva a eso, a apuntar más al hombre que a Jesús, ¿sí? Entonces, cuidado, iglesia. Y en cuarto lugar, la grandeza incomparable. Cuando Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar la correa de ¿qué? De su sandalia. ¿Sabe qué quería decir él con eso? En la cultura judía, mire lo que me encontré, quitar sandalias era la tarea de un esclavo, solo de un esclavo. Entonces mira hasta dónde él va. Mira lo que él dice, Juan afirma que ni siquiera merece ser esclavo de Jesús. O sea que él está dando una verdad ahí, que él era ¿quién? El rey. Era el más por encima de todos los que estaban ahí. Y aún por encima de él, porque si bien yo lo estaba usando a él y había un respaldo, él decía, no, yo no soy merecedor tampoco. O sea, estaba poniendo por encima ¿a quién? A Jesús. Y esa es la clave, hermanos. Una actitud humilde. Esto muestra la relevancia de la supremacía de Cristo, de que Jesús es el máximo, Jesús es el poderoso, Jesús es la estrella, Jesús es el que nos atrae, ¿sí? ¿Cómo imagínense decir, yo no soy merecedor de eso? Ni siquiera. Entonces, a veces el ser humano se toma atribuciones como que fuera hasta más poderoso que Dios, ¿se no ha visto? Se dan la gloria a ellos mismos, cuando debería ser al contrario, como dijo Pablo, por la gracia de Dios, ¿soy el qué? Lo que soy. Lo que yo hago es por la gracia de ¿quién? De Dios. Lo que tengo es por la gracia de Dios. Si Dios me usó en algo, por la gracia de Dios. Incluso hasta Jesús enseñaba eso, siempre que él terminaba un discurso, empezaba el día orando y terminaba ¿qué? Orando. Iba a los pies de Jesús, siempre reconociendo que todo era ¿para quién? Para el Padre. Y hay una cita, si quiere apúntelas, que es paralelo a lo que Juan, la actitud que él toma frente a este mensaje. O sea, saber de que Jesús es el máximo, la grandeza. Ahí está, Mateo 3:11, Marcos y Lucas, donde él dice, por ejemplo, ahorita leamos donde Juan el Bautista dice, él es el poderoso, él es el que los va a bautizar a ustedes. O sea, lo pone él es. Y finalmente, hermanos, el escenario del testimonio. O sea, ese lugar donde él estaba, que era donde escuchaban que Juan el Bautista estaba por ahí, la gente llegaba. Y mire, que si bien era Betania o Betabara, que dice en el versículo 28, estas cosas sucedieron ¿en dónde? En Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esto es interesante mencionar el lugar, porque Betania al otro lado del Jordán, si usted lo mira en un mapita, ¿sí? Se da cuenta que Jerusalén, bueno, está Galilea, y Jerusalén quedaba al sur. Entonces, Juan y Jesús, cuando él llega allí al Jordán, inclusive en ese año de preparación de Jesús para su ministerio, él llega y baja allí al lugar de Jerusalén, que fue donde también él termina su vida de pasión, cuando muere por nosotros, ¿sí? Y mire, desde el punto de vista bíblico, que eso es lo que quiero yo que ustedes sea como la conclusión de este mensaje, y es que cuando Juan dice estas palabras, de decir que él es el más importante, está resaltando de que en ese lugar
Por eso, mire lo que dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya él estaba diciéndole, mire, él, o sea, Jesús, en ese momento, ese fue lo más importante que él resaltó ahí. Él va a ser levantado por amor a nosotros. Él es el Cordero de Dios, porque la ley decía, antes ya empezó a recordarles, que sin remisión de pecados no había ¿qué? Perdón de pecados. Entonces por eso le dice, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces ese lugar señala, escuche esto, mire, esto señala que el testimonio de Juan no fue un secreto, fue público e histórico. Porque ¿dónde murió Jesús? ¿Dónde? ¿Se acuerdan? Allá en Jerusalén. Y allá fue donde fue levantado como un cordero. Donde de ahí ya estaba marcando la trayectoria de que él iba a dar su vida por todos los que estaban ahí. ¿Por quién? Y por toda la humanidad. Por eso él dice, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero también él es el que va a dar su vida por todos nosotros. Por eso en la iglesia, cuando usted viene acá, si yo venimos a recordar al que fue muerto por nosotros. Un domingo es un día de resurrección, es un día de celebración porque Él venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad, venció todo por amor a nosotros. Entonces nosotros nos reunimos por ese fin, recordar que hubo alguien que hizo algo que ha trascendido en la historia, dar su vida por todos nosotros. Entonces, aquí el Evangelio presenta el cristianismo basado en hechos reales, porque fue un hecho que todavía hoy en día se habla, que no ha pasado de moda. Por eso no podemos cansarnos de testificar de Jesús. Entonces, en conclusión, quiero decirle 3 verdades entonces de esta enseñanza. Primero, este pasaje nos muestra indirectamente, primero, la respuesta de que ¿quién es Jesús? Por ejemplo, Él es el Mesías esperado. Por eso Él cierra ahí. Él es el Cordero que quita el pecado. Y por otro lado, es el Señor cuyo camino preparó Juan. Él es el Señor, Él es el Rey. Y por otro lado, Jesús es el Señor, pero también es el infinitamente superior a cualquier profeta o a cualquier otra persona sobre la tierra. Y por eso lo pone ahí encima. Él es el más importante. Y escuche, es el centro del mensaje del Evangelio. En este lugar el centro es Jesús, no un hombre, no una banda, no unas personas, no, Jesús. Y cuando usted viene acá, así como cuando se reunieron allá en Bethsaida, allí en ese lugar, es para encontrarnos con ese Cordero, para encontrarnos con Jesús. ¿Y cuál es ese mensaje que nos viene a dar Jesús? Un mensaje de reconciliación, un mensaje de perdón, un mensaje donde el Señor nos dice, venga, usted puede arrepentirse, disfrutar de mi perdón, o sea, el perdón que Jesús nos da y disfrutar de su amor. ¿Cuántos cada día queremos disfrutar de ese mensaje? Acercarnos a la estrella más famosa de todo el mundo, Jesús. No estamos ante cualquier persona, ante el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos al Señor? Entonces recuerde, Juan fue solo una voz, Jesús es la palabra. Juan señaló el camino, Jesús es ¿quién? El camino. Iglesia, eso es lo que debemos señalar, siempre el camino. Jesús es el camino. La estrella, la persona más famosa es Jesús. Que si nos ven a nosotros salir de un lugar, digan, vamos a encontrarnos con la estrella más importante, Jesús. Jesús, Él es el más. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por los que están en casa también. Y gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a entender el propósito como lo tuvo Juan, que él tenía clara su identidad de ese llamado que tú le habías dado, cómo lo estaba ejerciendo con esa convicción, siempre cuidando su corazón de no creerse más,
sino siempre llevando su atención hacia ti, Señor. En esta iglesia siempre nuestra atención va a ser dirigida hacia ti, no hacia unas personas, no hacia un hombre, no hacia una religiosidad, no hacia un lugar. Siempre vas a ser tú el centro. La razón por la cual nos reunimos eres tú, Señor, porque tú diste, Señor, todo por nosotros. Tú moriste por nosotros, venciste en la cruz por nosotros, nos diste libertad, Señor. Y por eso en esta hora, Señor, yo te doy gracias, porque en ti tenemos vida eterna. Dígale, Señor, gracias por la salvación, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por hacerme, Señor, una nueva criatura, Señor. Ayúdame, Señor, a cada día permanecer en tu verdad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Adoremos al Señor allí. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para la vida, para quebrantar, para todo aquel que quiere ser libre. solo Cristo. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para quebrantar, para todo aquel que quiera ser libre. Amén, aleluya. Bien, pues hermanos, pueden sentarse. Les invito para que vayamos al libro de Lucas. Quisiera hacer una pregunta antes. Si alguien viene por primera vez, si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su manito. Yo veo una cara nueva, ¿sí? ¿Ya había venido? Entonces yo la que no había venido. Entonces ya todos somos de la casa. Qué bueno. Entonces bienvenidos a todos. Bueno, entonces vamos a Lucas capítulo 21. Si alguien necesita un sobre, puede levantar su manito y el hermano o la hermana le hará llegar. Vamos a leer 21:1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobró, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Bien, pues mis hermanos pueden pasar mientras escuchamos una linda melodía. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón al
extender sus manitos hacia los alfolís y vamos a bendecir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que la bendición tuya, Señor, es en nuestros hogares, nuestras familias, en nuestro sustento diario. Señor, tú eres quien provee, Señor. Bendice, papito Dios, a tu pueblo. Bendice, Señor, donde hay la necesidad, la escasez. Señor, seas tú supliendo, papito Dios, cada necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Pero también te pido, Dios, que bendigas las empresas, las microempresas, Señor, toda labor que desempeñamos con nuestras manos. Padre Celestial, seas tú bendiciendo, Señor. También bendice las personas que nos ven, Señor, en la transmisión. Aquellas personas, Dios, que también siembran para tu obra, Señor, que a pesar de la distancia, Señor, permanecen fieles, Padre Celestial. Te damos gracias por cada una de ellas, Padre Santo. Pero también pedimos que la bendición tuya, Señor, more y repose, Señor, en estos alfolíes. Que la bendición de los diezmos, Señor, que sabemos que es el sustento para tu obra, que es el sustento, Señor, para mantener, papito Dios, tu iglesia, Señor. Pedimos que la bendición sobreabunde, Señor, en este lugar, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor y por tus cuidados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les decimos, Dios les bendiga a las personas que nos ven en la transmisión, pero no sin antes recordarles que nos volveremos a ver el martes en la mañana en la oración. Dios les bendiga y que estén muy bien. Y para nosotros que nos quedamos acá, vamos a recordar unos anuncios. Tengamos en cuenta nuestra reunión del café